En el Perú, principalmente a partir de 1960, 1970, 1980, se han realizado un conjunto de trabajos de historia económica. Estos trabajos son en realidad trabajos fragmentados, ¿ya?, que cubren distintas épocas históricas: siglo XX, siglo XIX, la época colonial, ¿ya? Ninguno de estos trabajos expresa los indicadores económicos en los mismos términos que utilizan los economistas. Lo que ha hecho este libro es expresar en términos modernos ya la información que existía en el Perú desde 1700 en adelante. Entonces tenemos 300 años de historia económica en términos del Producto Bruto Interno. Las series oficiales de estos indicadores arrancan en 1950. Ya, entonces normalmente hay 65 años. Este libro transforma esos 65 años en casi 300 años. Entonces, con esto tenemos en el Perú la serie de producto, ingreso per cápita, composición de la producción, es decir, cuánto la producción agrícola, la producción minera, la producción manufacturera, la producción del sector servicios y todos otros sectores económicos, completa desde 1700. También tenemos los precios de las exportaciones que no existían, los precios de las importaciones completos desde 1700. Ya, antes teníamos estas series completas desde 1950. El primer aporte es que una cosa es analizar las series tomando 50 años de duración y otra cosa es analizarlas tomando 300 años de duración. Por supuesto que la estimación no se hubiese podido hacer si no hubiese existido las investigaciones precedentes. Ahora, no necesariamente todas estas informaciones dan una continuidad. Uno va a encontrar pedacitos, ¿no? Entonces, para encontrar y armar todas las piezas uno tiene que leer todo, esa literatura. Notar los pedazos que faltan, llenar los pedazos que faltan cuando es necesario y darle consistencia, porque no necesariamente todos los datos son consistentes. La otra reconstrucción que es importante conocer es decidir cuánto es las series de población del Perú y de Lima y del sector urbano. Eso es desde un punto de vista económico. La serie de población de la población en el Perú está detallada desde 1530. Un componente importante que es la serie del Perú moderno. No, porque la palabra del Perú, conforme vamos a la época colonial, se vuelve ambigua. Y en el libro lo que se detalla no es del Perú en un sentido extendido, sino del Perú moderno separado de Bolivia. O sea, es nuestro país, el que conocemos ahorita, como era en la época colonial. El segundo aporte metodológico es que uno puede estimar las series del Perú, pero solamente comparar estas series con las del Perú, ya, por el problema de las monedas. Acá se expresa todo en términos comparables, entonces las nuevas estadísticas uno las puede comparar con series semejantes que existen para los distintos países. ¿Ya? En el libro se realiza una comparación con los países que tienen series de extensión semejante, que básicamente son países europeos, porque en los otros países no existe una serie de extensión semejante. Yo no soy historiador, o sea, yo soy macroeconomista y una de las cosas que siempre he estudiado son las crisis económicas que ha tenido la economía peruana. Entonces, cuando uno ve las estadísticas oficiales, se da cuenta de que entonces, para estudiar las crisis, uno tiene que conocer cuáles han sido las crisis en la historia económica peruana.
Porque en el Perú, aparte de las crisis regulares que ocurren a periodicidades de cada 8 o 11 años, que son crisis menores, hay crisis de mayor larga duración. Además, la intensidad de las crisis varía en el tiempo. Entonces, en 1990 yo estaba comparando las intensidades de las crisis económicas y me encontré con la limitación de que las estadísticas oficiales solamente arrancan desde el 50, entonces no podía estudiar nada de largo plazo. Estas series son necesarias para analizar dos temas que siempre he investigado. Son necesarias para analizar las crisis y para analizar el desempeño en largo plazo de la economía peruana, porque todas las respuestas de desarrollo son muy sensibles al tamaño de la muestra y el desarrollo hay que verlo en una totalidad y largo plazo, y para mí el largo plazo es largo plazo, no es 50 años, 30 años, porque hay procesos en el Perú que han demorado 150 años, 180 años, entonces si uno quiere estudiar esos procesos necesita series temporales largas, o sea, y ver las cosas no por segmentos, sino ver las cosas en su totalidad para poder discriminar qué cosa es lo importante y qué cosa es lo accesorio. El único país en América del Sur que tiene la serie consistente es Chile. La serie chilena empieza en 1814, que es cuando Chile está en independencia. Se terminó de hacer cuando por el bicentenario de la independencia de Chile. No sé, un poco para ver cómo había evolucionado Chile en la época colonial. No está completa en la época colonial. En otros países de América Latina, la CEPAL hizo varias series, ¿ya? Pero las hizo completas para los países más importantes, Uruguay, Argentina, entonces se conocía más o menos el desarrollo de Argentina. Por eso la mayor parte de las interpretaciones del desarrollo de América Latina se basa en Argentina, Uruguay, esas series, ¿ya? Cuando no necesariamente a principios del siglo XIX, Argentina, Uruguay, el Cono Sur eran las regiones más importantes de América Latina. Eso es una fecha relativamente nueva, o sea, más bien la parte en América del Sur, económicamente las partes más importantes de América del Sur eran Perú, Bolivia y Chile. Entonces más importante para estudiar el desarrollo es el Perú y Chile. O sea, justo... O sea, si no tenemos la serie completa no nos vamos a dar cuenta de eso. Los otros países que tienen series más o menos de longitud semejante son Inglaterra, que tiene datos viejísimos pero relativamente nuevos. La serie inglesa empieza en 1200. España, que es una serie útil para nosotros, en 1200. En Estados Unidos la serie empieza en 1776. Después pocos países tienen esta serie. Vamos a aceptar series que vienen hechas en otras partes del mundo, que pueden estar mal hechas, y no vamos a conocer nunca cómo se han compuesto las series. Y vamos a aceptar interpretaciones de nuestro desarrollo que no tienen fundamento empírico, porque el gran problema es que interpretaciones del desarrollo funcionan en segmentos cortos de tiempo, pero no funcionan en segmentos largos de tiempo. Los investigadores privados hace tiempo que necesitan esta serie. Cualquier historiador sabe que hay un montón de información. El problema es que existe, pero hay que ordenarla, sistematizarla. Obviamente los historiadores están interesados en la serie, ¿no? Los investigadores privados, el que no está interesado es el Estado. Pero nuestro Estado, porque básicamente nuestro Estado, lo único que le interesa son las fuentes de excedente económico, que no es necesariamente la parte más importante de la economía, ¿no?